Bien. Bueno, entonces, la idea es que revisemos la anatomía de la pierna y el pie. ¿Hasta dónde llegaron hoy esta mañana con el doctor Ballesteros? ¿Vieron rodillas, cierto? Bien. Bueno, entonces, vamos a mirar la anatomía de la pierna y el pie. Con todos los temas de morfos, el tiempo es corto para todo lo que se puede hablar, pero trataremos de destacar lo más importante. Bien, entonces recordemos que el esqueleto de la pierna incluye a dos huesos: la fíbula y la tibia. La fíbula en una posición lateral, la tibia en una posición medial. ¿Sí? Esta es una vista anterior de ambos huesos, ¿sí? Y vemos que presentan dos articulaciones, una tibiofibular proximal y una tibiofibular distal. Ambos huesos, como ocurre entre el radio y la ulna, presentan dos prominencias, que son los malévolos medial de la tibia y el malévolo lateral de la fíbula. Y en este caso, el malévolo lateral se proyecta aproximadamente 1 centímetro por debajo del malévolo medial. Estos dos elementos son los que van a formar la parte lateral del tobillo. Ambos huesos presentan una serie de caras, no voy a entrar en los detalles porque esos huesos no les dan los colillos en la mano, sobre todo la fíbula, como digo yo, es un hueso duro de roer. Estudiar la fíbula no es sencillo, es un poco complejo. La tibia sí es más sencilla. Están unidos a través de la membrana interósea, ¿sí? Y vamos a, como todos los huesos, van a tener una superficie o caras donde se van a ubicar los músculos de los compartimentos de la pierna. Hasta el extremo distal tenemos que la tibia y la fíbula se articulan con el talón, ¿sí? O astrágalo, formando lo que se llama la articulación del tobillo. Bien, aquí lo vemos en la extremidad distal, ¿sí? No vamos a entrar en los detalles de los accidentes de este par de huesos. Al igual que en el antebrazo, la tibia y la fíbula están unidas por una membrana fibrosa, que es la membrana interósea, que permite establecer entre ellas una articulación de tipo fibroso, de tipo sindesmosis, la sindesmosis tibiofibular. Esta membrana interósea también es un elemento importante para dividir los compartimentos de los músculos de la pierna, ¿sí? La membrana interósea, al igual que en el antebrazo. Hacia la parte superior, nosotros vemos que ustedes ya vieron que tanto la cabeza de la fíbula como de la tibia presentan sitios de inserción de los músculos de la región femoral. Ya ustedes han estudiado. Bien, y damos una mirada, es indispensable una mirada general al pie. Entonces, nosotros tenemos que el pie, pues es la parte donde apoyamos el cuerpo en la bipedestación y durante la marcha, ¿sí? Entonces, es una estructura que consta de una serie de huesos que están organizados de la siguiente manera: el talón o astrágalo, que se articula con la tibia por encima y por debajo con el hueso calcáneo. Y ustedes ven que de igual manera este hueso permite articularse tanto con la tibia como con la fíbula. El tarso, los huesos del tarso, equivalentes a los huesos del carpo, los metatarsianos, igual del número 1 al 5, y se enumeran desde el dedo más medial. En este caso, a diferencia de la mano, el dedo más medial es el dedo gordo, ¿sí? El hallux,
o primer dedo del pie. En la mano es lateral por la inversión que hace el sistema osteomuscular durante el desarrollo embriológico. ¿Sí? Las falanges, ¿sí?, que de la misma manera que en la mano presentan del dedo 2 al quinto 3 falanges y el primer dedo presenta 2 falanges. A diferencia de la mano, en que el eje de movimiento lo representa el tercer dedo, ¿sí?, en el pie el eje de movimiento lo representa el segundo dedo. Entonces, el segundo dedo es el eje de movimiento, sobre todo para los movimientos de aducción, o sea, de aproximación, y para los movimientos de abducción. Entonces, tener presente que el eje de movimiento es el segundo dedo. Bien, hay también aquí señalados, ¿sí?, unos huesos que se denominan huesos sexamoideos. Sexamoideos, que son huesos que no están articulados con otros huesos, ¿sí?, son como huesos accesorios, pero que hay que tener presente tanto en el pie como en la mano, porque si no se tienen presentes, en la radiografía se pueden confundir con fracturas que no existen, fracturas que no se dan. Esta es una vista superior del pie, esta es una vista lateral. Entonces recordemos que esta es la parte medial, esta es la parte lateral, ¿sí? Entonces tenemos los dos huesos, talo o astrágalo y calcáneo, ¿sí?, que es lo que forman el tobillo, y tenemos dos huesos en la parte proximal, el navicular y el cuboides. Navicular y cuboides, o cuboideo, como quieran llamar, que se articulan respectivamente, principalmente con el talo y con el calcáneo. Y una fila distal compuesta por tres huesos denominados cuneiformes, ¿sí?, que van de medial a lateral, cuneiforme medial, cuneiforme intermedio y cuneiforme lateral. Cuneiforme o cuñis. Estos huesos se articulan a través de las articulaciones tarso-metatarsianas con las falanges. El cuneiforme medial con el primer metatarsiano, el intermedio con el segundo, el lateral con el tercer dedo, y el cuarto y el quinto se articulan con el hueso cuboideo, ¿sí? Y aquí tenemos las falanges. Esta es una vista lateral donde vemos también ahí los huesos, ¿sí?, navicular, cuboides y los cuneiformes que observan aquí. Bien, entonces ya hemos dicho, esos metatarsianos, ¿sí?, tienen una base y tienen una cabeza. La base es proximal y la cabeza es distal. Y se destaca una prominencia que hay en el quinto metatarsiano, que es la tuberosidad del quinto metatarsiano. Y ahí vemos las falanges. Bien, entonces esa es una mirada muy global a la parte ósea. Siempre hay que partir de por lo menos tener un buen conocimiento del componente óseo. Ahora vamos a dar una mirada integral a los elementos superficiales que reconocemos en el pie y la pierna y que no los podemos separar de lo que ustedes han visto previamente. Entonces, yo siempre le digo a los estudiantes de medicina que aquello que pueden tocar, ¿sí?, que aquello que pueden ver, ¿sí?, no es negociable que no se lo aprende, ¿sí? A uno se le puede olvidar muchas cosas de lo profundo, pero de lo que usted puede palpar en el vivo, eso por compromiso con su formación debería decir: esto no lo puedo olvidar, porque es de lo que más se aplica clínicamente, por lo menos para el médico general, ¿sí?, para el médico general. Es aquí donde tenemos que insistir, y lo insisto en la clase porque en la práctica, en la mayoría de ocasiones, esas estructuras se pierden.
son las que más se pierden, son las que más se dañan. Pero tenganlo presente, desde el punto de vista clínico, es lo más importante. Y empiezo por esto, por las venas superficiales de miembro inferior, que se originan en el dorso del pie, en los arcos venosos dorsales del pie. Y muy similar al miembro superior, hacia la parte medial, asciende o se forma una vena que es la vena safena mayor, va por la parte medial. Y en este punto, por delante del malévolo medial, como lo mostramos acá, establece una relación anatómica muy importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones se requiere hacer una venopunción en miembro inferior. O sea, a veces es muy difícil abordar las venas de miembro superior. Hay personas que las tienen muy escondidas. Entonces toca ir a buscarlas a miembro inferior. Y una de las favoritas o de las más usadas es la vena safena mayor. Entonces se reconoce que cruza por delante del malévolo medial de la tibia, acompañada del nervio safeno. Y la otra vena es la vena safena menor, que va por detrás del malévolo lateral. Entonces la vena safena mayor asciende por la parte medial de la pierna, parte medial de la rodilla y por la parte medial del músculo o de la región femoral anterior, parte medial de la región femoral anterior. Y va a desembocar en la vena femoral, pasando por un orificio que deja la fascia del músculo, que es la fascia lana, que es una tremenda fascia, es muy fuerte, que envuelve todos los músculos del músculo, ¿sí? Tremendamente fuerte, y que se extiende en la pierna por la fascia de la pierna, la pueden llamar así, fascia de la pierna, o la pueden llamar fascia fascia crural, y es continua con la fascia del pie. Entonces, ese orificio que atraviesa la vena safena mayor para llegar a la femoral se llama el hiato safeno. Y luego sigue su curso la vena femoral, vena ilíaca externa. La vena ilíaca externa se une con la ilíaca común, con la ilíaca interna para formar las ilíacas comunes, y ambas ilíacas forman la cava inferior. Bien, entonces ahí las tenemos. Aquí vemos otra mirada de esas estructuras, ¿sí? Entonces tenemos una vista anterior, esa es la que ya les habíamos presentado, y Netter aquí lo plantea un poco más cercano a la realidad, porque esta vena safena, que es bastante prominente, va a recibir numerosas tributarias en su ascenso hasta la región inguinal. O sea, vamos a tener muchas tributarias. Recuerden que cuando hablamos de venas, las venas no dan ramas, las venas reciben ramas, reciben tributarias, ¿sí? Y son bastantes y muy variables las que recibe la vena safena mayor. Inclusive puede haber una vena safena accesoria. Pasa del hiato safeno para desembocar en la vena femoral. Y ustedes ven ahí claramente la dimensión de la fascia lata o fascia del fémur o fascia del muslo y la fascia crural o fascia de la piel. Esa es una vista anterior. Entonces aquí en ese punto destacábamos por delante del malévolo medial, acompañada del nervio safeno, pasa la vena safena mayor. En su recorrido, las venas superficiales presentan numerosas anastomosis con las venas profundas, o sea, amplias anastomosis. Bien, y vemos acá en una vista posterior a la vena safena menor. Entonces, esa vena safena menor, ojo,
pasa por detrás del malévolo lateral, por detrás del malévolo lateral, y va a ascender por toda la parte media y posterior de la pierna, y va acompañada de un nervio que es el nervio sural. Entonces vamos a ver que el nervio safeno es una extensión del nervio femoral que conduce sensibilidad a la parte medial del pie, y el nervio sural vamos a ver que se forma por aportes del nervio fibular y del nervio tibial, y conduce sensibilidad de la parte lateral del pie. Aquí se ve claramente cómo la safena menor atraviesa la fascia de la pierna, la fascia crural, aquí en la fosa poplitea, para drenar a la vena poplitea, Bueno, esto ya lo vieron con los dos ballesteros, la fascia lata que se espesa y forma el tracto iliotibial que sirve de inserción al músculo tensor de la fascia lata. Bien, esto es como se ve en un cadáver recién disecado. Vemos aquí la vena safena mayor, ¿sí? No se alcanza a ver bien el nervio safeno, pero sí se ve la naturaleza de las fascias, ¿no? Son muy fuertes y hay que quitarlas para poder estudiar las estructuras que están profundas ahí. Bien, bueno, el otro elemento que también es muy importante en cualquier parte que estemos estudiando del cuerpo, ¿sí?, es el drenaje linfático. Yo siempre digo que los profesores, no sé qué nos pasa, pero siempre estamos en deuda con ese sistema. Y de igual manera, es de lo más importante desde el punto de vista clínico. Entonces, el drenaje linfático del miembro inferior va en sentido ascendente por numerosos pasos linfáticos, superficiales y profundos. Los superficiales están en relación con las venas superficiales y los profundos están en relación con las venas profundas. Entonces, el drenaje de la linfa se va haciendo paulatinamente del pie a la pierna, de la pierna a la región poplitea. Estos son los nodos poplíteos, ¿sí?, que están en relación con la vena poplitea y arteria poplitea, ¿sí?, y van ascendiendo, drenando a los nodos, a los linfonodos, hasta llegar a los nodos inguinales. Esta región tiene numerosos nodos inguinales. Algunos de pronto se pueden ver en los cadáveres, que se dividen en nodos inguinales superficiales y nodos inguinales profundos. Esos nodos, aparte de recibir la linfa del miembro inferior, también reciben la linfa de los genitales. Entonces, cuando hay inflamación de estos linfonodos, recuerden que siempre tenemos que sospechar dos cosas. Lo primero es pensar en una infección o ganarse una infección, ¿sí? Las infecciones se pueden tratar más fácilmente y hay que ver la infección. Por ejemplo, es frecuente las infecciones en los dedos producidas por microorganismos, ¿sí?, que generan una respuesta inmunológica y pueden producir una inflamación de los linfonodos inguinales. Pero también puede ser un problema en los genitales, ¿sí?, y también se va a inflamar, un problema por un cáncer, o en algunos casos cáncer óseo, que puede venir también de la pierna o del músculo. Entonces, los médicos tienen que estar atentos a valorar esos nodos, palparlos, tocarlos, ¿sí? No hacerlo es no cumplir con su labor. Y está descrito que muchos cánceres, pero mucho, se dejan avanzar por una mala praxis médica. O sea, porque los médicos no tocan a los pacientes, no los valoran. Obviamente yo sé que estamos en un sistema que tiene sus medios, ¿cierto? Pero hay que soltar el computador y coger el paciente, ¿sí? Algunas veces inclusive yo he conocido casos personalmente de llevar a una persona
con problemas de vena y ni siquiera tocártela. ¿Sí? Entonces, eso no es lo que debe hacer un médico. Bien, los movimientos básicos de la pierna, como ustedes vieron, son flexión, que lo realizan los músculos del grupo posterior del músculo, y movimientos de extensión, que lo realiza principalmente el cuádriceps femoral. Y de igual manera, a nivel de pie, entonces nosotros hablamos de una flexión dorsal, o flexión dorsal o extensión. Flexión dorsal del pie o extensión del pie. ¿Sí? Y una flexión plantar o plantiflexión. Aparte de eso, hay movimientos de inversión, ¿sí? Y de eversión. Bien. Bien. Ahí tenemos como una de las características del miembro superior e inferior, y que a mí me parece que es absolutamente importante, es siempre tener una idea de compartimentos musculares. Lo vimos en el brazo, lo vimos en el antebrazo, lo vimos en el músculo y ahora lo vemos también en la pierna. Entonces recuerden, región femoral, lo acaban de ver, 3 compartimentos. Un compartimento anterior formado principalmente por el cuádriceps femoral, ¿sí? Que realiza extensión de la rodilla y que lo inerva el nervio. Compartimento anterior, el nervio femoral, ¿sí? Cada compartimento está definido por las fascias, ¿sí? Las fascias que separan aquí los compartimentos, y cada compartimento realiza unas funciones especiales y tiene una inervación particular. ¿Sí? Eso se llama clasificar, categorizar. Y el cerebro está diseñado para eso. Una de las cosas que tiene que aprender uno con el tiempo es a clasificar. Cuando uno se aprende los músculos separadamente, hace un esfuerzo que puede ser innecesario. ¿Sí? Es mejor aprenderlos por grupos musculares. No quiere decir eso que no hay que mirar la función individual. Sí hay que mirar la función individual, pero hay que mirar también la función como grupo. Entonces, nervio femoral, compartimento posterior. Recordemos que lo inerva principalmente el nervio ciático a través de sus componentes fibular y tibial. Y compartimento medial en el músculo, que son los aductores que los inerva el nervio obturador. Cuando vamos a la pierna, en la pierna vamos a tener 3 compartimentos. Un compartimento anterior, un grupo anterior, ¿sí? Que básicamente son extensores del pie. Un compartimento posterior, que son plantiflexores, ¿sí? O flexores del pie, como lo quieran llamar. Y un compartimento lateral, que son evertores, ¿sí? Entonces, compartimento en la pierna, compartimento anterior, posterior y medial. Cuando veamos esos compartimentos, ¿sí? Cada compartimento tiene su propio nervio. Entonces, el compartimento anterior, el grupo anterior de la pierna, que son extensores del pie e invertores del pie, es inervado por el ramo profundo del nervio fibular, o nervio fibular profundo. ¿Sí? El compartimento lateral o compartimento de los músculos evertores es inervado por el fibular superficial. Y todo el compartimento posterior, todo el compartimento posterior y la planta del pie son inervados por el nervio tibial. Recordemos que el nervio
ciático, o ciático, ¿cómo dicen Ballesteros? Y ciático, bueno, ¿sí? A mí me olvida cómo se debe decir eso. ¿Sí? Entonces, el nervio isquiático, ¿sí?, se divide en fibular común, que se va a dividir en un fibular superficial para el compartimento lateral y un fibular profundo para el compartimento anterior. En este punto, cuando el fibular común cursa rodeando la cabeza de la fíbula, el nervio se hace muy vulnerado, ¿sí? Este es un sitio donde fácilmente se puede lesionar el nervio fibular común y puede producir parálisis de todo el compartimento anterior y de todo el compartimento lateral. Y el nervio ciático se viene profundo acá los músculos de la pierna para inervar toda la parte posterior, el nervio tibial y toda la planta del pie. Toda la planta del pie. Bien, entonces ahí empezamos a ver estos músculos por compartimentos. Entonces primero le damos una mirada general, y luego hacemos algunas particularidades, ¿sí? Entonces, primero tener presente que este compartimento son extensores e invertores del pie, ¿sí? Veámoslo de una manera general. Entonces, ¿cuáles son esos músculos del grupo anterior? El músculo tibial anterior, el músculo extensor largo de los dedos, y el músculo extensor largo del primer dedo, o alus. Esos son los tres músculos del compartimento anterior. Tibial anterior, observen su origen en la cara anterior de la tibia y membrana anterósea. ¿Sí? Extensor largo de los dedos, acá en la parte anterior de la fíbula, ¿sí? Y extensor largo del alus, el más mediante de ellos, por delante de la membrana anterósea. Estos músculos pasan por unos retináculos. ¿Sí? Siempre vamos a ver retináculos. Entonces tenemos dos retináculos extensores, un retináculo extensor superior y un retináculo extensor inferior. Los retináculos son espesamientos de la fase, ¿sí?, que están diseñados para mantener en su sitio a los tendones, ¿sí? Recuerden que en el caso del antebrazo formaban 6 túneles osteofibrosos y por los cuales de manera ordenada pasaban los tendones. Acá tenemos un retináculo extensor superior y un retináculo extensor inferior que tiene forma de una B acostada o una Y, mejor una Y acostada. Y estos son los tendones que se dirigen hacia las falanges de los dedos. Entonces, aquí se aprecia mejor, ¿sí? Observan mejor, entonces miren acá el tibial anterior que se va a insertar aquí en la base del primer metatarsiano, ¿sí?, y es el principal invertor del pie, ¿sí?, tibial anterior. El extensor largo del primer dedo que se dirige hacia la falange distal del primer dedo, del dedo alus, y el extensor común de los dedos que emite ramas tendinosas para el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, ¿sí? Y miren que aquí es muy similar a lo que pasaba en la mano. Aquí también tenemos una expansión extensora, ¿sí?, expansión extensora, y sobre la parte dorsal de esa expansión extensora se insertan los tendones extensores, al igual que los músculos interóseos que vamos a ver más adelante. Junto con el extensor común de los dedos podemos encontrar a un músculo que es el más inconstante de los inconstantes, ¿sí?, que es el fibular tercero. O sea, cuando hablamos de músculos inconstantes, o sea, pueden estar o no pueden estar, el que presenta tanta inconstancia que
hay veces se prefiere considerarlo como o sea, es muy variable su expresión. Este músculo es muy particular porque hay grupos poblacionales que lo presentan en mayor porcentaje, o sea, está más presente que ausente, ¿sí? Entonces, inclusive hay como la intención de quitarlo de la lista de los inconstantes, porque se puede aumentar en un 30, 40, 50, 60%, y que se considera como una extensión del extensor común de los dedos. Viene con el extensor común de los dedos, pero lo diferenciamos porque se va a insertar acá en la base del quinto metatarsiano. Se puede diferenciar. Bien, entonces aquí vemos, ¿sí? Vemos los músculos, ¿no? Entonces vemos acá el compartimento anterior, el retináculo extensor superior, retináculo extensor inferior, ¿sí? Y vemos las vainas sinoviales que envuelven a los tendones. Es igual que en la mano. Hay unas vainas sinoviales, algunas son continuas, otras son discontinuas, ¿sí? Entonces, obviamente en nosotros utilizamos mucho más las manos de la mano, los dedos de la mano que el pie, entonces tenemos una mayor frecuencia de problemas en la mano, ¿sí? Pero también pueden presentarse en el pie. Entonces, extensor común de los dedos, ¿sí? Y este es el fibular tercero o tercer fibular. Y aquí vendría el extensor largo de la luz y por allá alcanzamos a ver el tibial anterior. Entonces miren los retináculos extensores superiores extensor inferior. ¿Sí? Y de la misma manera, miren, para el compartimento lateral, aquí vemos los fibulares largo y corto, que tienen también sus propios retináculos. Esto es compartimento lateral. Retináculo fibular superior, retináculo fibular inferior. ¿Sí? Bien. Y vemos la inserción del fibular corto en la base del quinto metatarsiano y el fibular largo que se dirige profundo en la planta del pie, ¿sí? Estos son los tendones que vemos aquí en esta porción. Bien, como hemos dicho, el nervio que inerva al compartimento anterior es el nervio fibular profundo. Fibular profundo, que viene profundo al tibial anterior, ¿sí? Profundo al tibial anterior, y que se continúa acá en el dorso del pie, para dar la inervación sensitiva de la parte lateral y dorsal del pie, ¿sí? El nervio fibular profundo. Él viene acompañado de la arteria tibial anterior, que vamos a ver que acá se continúa como arteria dorsal del pie. ¿Ya? Bueno, entonces esto es lo que hacen esos músculos, ¿sí? Entonces tenemos que el extensor común de los dedos, pues se hace dorsiflexión o extensión del pie. Entonces actúa a través de su inserción en las falanges para producir el movimiento de la articulación tibiotalar, que básicamente es un quínguino, produce movimientos de flexión y de extensión. Compartimento lateral, ¿sí? El compartimento lateral. Bueno, entonces el extensor común de los dedos pues como su nombre dice, hace extensión. El tibial anterior es el principal invertor del pie, ¿sí? Principal invertor del pie. Y el fibular tercero es evertor, ¿sí? Es el compartimento anterior, pero también hace eversión. Bien, este es el compartimento lateral. Entonces tenemos en ese compartimento lateral dos músculos. Uno superficial, que es el fibular largo, y uno profundo, que es el fibular corto. Ambos músculos se originan en la cara lateral de la fíbula. Y vamos a ver que aquí lo muestra muy bien el esquema. Pónganle cuidado acá. Ojo, el fibular corto pasa inmediatamente por detrás del maléolo lateral.
por detrás. Ambos músculos pasan por detrás del mareador, ambos tendones pasan por detrás del mareador lateral. Pero el que pasa inmediatamente por detrás es el fibular corto, que se inserta aquí en la tuberosidad del quinto metatarsiano. ¿Sí? El fibular largo que viene inmediatamente por detrás pasa profundo a la planta del pie, ¿sí? Para insertarse en la base del primer metatarsiano, ¿sí? En la base del primer metatarsiano. Ambos son evertores. Ambos son evertores. Bueno, miren acá, miren el fibular largo lo que hace. Mientras el fibular corto se inserta acá, el fibular largo pasa profundo en la planta del pie. Profundo. Bien profundo. Este es lo más profundo que tenemos en la planta del pie. Y se inserta en la base del primer metatarsiano y en el cuneiforme mediano. Cuneiforme mediano. Ahí se inserta ese músculo. Ambos son evertores. Bien. Ahí lo vemos, tendones de los músculos fibular corto y fibular largo. Ambos pasan profundos a los refinamos. ¿Ok? Y esa es la acción que realiza, eversión del pie. Eversión del pie. Son evertores. Compartimento posterior. Compartimento posterior. Bien. Entonces podemos decir que ese compartimento posterior, ¿sí? Desde mi óptica, ¿sí? Están 3 planos, ¿sí? Los libros hablan de 2 planos, pero cuando uno mira esto, yo digo, no son 2 planos, son 3 planos, ¿sí? Entonces, un plano superficial formado por el tríceps sural, que tiene, como su nombre lo dice, tiene 3 componentes. El más superficial es el gastrocnemius o gemelos, ¿sí? Gastrocnemius o gemelos. Entonces, el gastrocnemius tiene 2 cabezas, una cabeza medial y una cabeza lateral, que forman el límite inferior de la fosa poplítea. Límite inferior de la fosa poplítea. Y tienen, a través de un tendón, junto con los otros músculos, se insertan en el calcáneo, en el tendón calcáneo, o tradicionalmente llamado tendón de Aquiles. ¿Sí? Bien, profundo a los gemelos, ¿sí? O a los gastrocnemius, ¿sí? Gastrocnemius, ¿sí? El gemelo, fíjense, el término es gastrocnemius, pero usted cuando oye que se lesionó un X jugador la pierna, nadie dice gastrocnemius, se tuvo lesión de los gemelos. Pero bueno, nosotros estamos casados con la nomenclatura internacional. Profundo al gastrocnemius tenemos el más poderoso de los músculos del grupo posterior, el más grande, ¿sí? El más grande, que es el músculo sólido. Músculo sólido. Entonces, miren que acá por ejemplo tenemos los orígenes de los gastrocnemius, ¿sí? De la cabeza medial y la cabeza lateral por encima de los cóndilos del fémur. Y el más grande de estos músculos es el sólido, que tiene una inserción en un sitio que se llama la línea del músculo sólido, ¿sí? Que vemos en la cara posterior de la tibia. Ahí se origina. Y en medio de este par de gigantes, ¿sí? Del gastrocnemius y del sólido, viene un músculo que es inconstante. ¿Sí? Puede estar, puede no estar. ¿Sí? El músculo plantar largo, que tiene una característica muy especial, se parece mucho al palmar largo, ¿cierto? Se parece mucho al palmar largo. Tiene un pequeño vientre muscular, ¿sí? Un pequeño vientre muscular que se origina acá en el cóndilo lateral del fémur, ¿sí? Y tiene un largo tendón, que se inserta en el tendón calcáneo. ¿Sí?
Obviamente uno entiende por qué este músculo es inconstante. O sea, si lo tenemos, bien. Y si no lo tenemos, también. ¿Sí? Solo eventualmente estos músculos que son inconstantes se pueden relacionar con algunas patologías. Por ejemplo, en algún caso, en algunos casos el mandar largo se puede relacionar con mayor probabilidad de tener síndrome del túnel del carpo. Pero eso es eventual. Antes lo llamaban, yo no sé, le dieron que la forma de la cola de un ratón. ¿Sí? Le decían cola de ratón, pero son términos más populares, digamos que son términos populares. Músculo plantar. Bien. Estos músculos, recuerden que son plantarflexores. Y estos se identifican con mucha facilidad. Donde tenemos un poco de problema para identificarlo, donde tenemos que esa práctica, el plano profundo. ¿Sí? El plano profundo. Entonces, son tres músculos. ¿Sí? A mí siempre se me facilita identificarlos por la siguiente comparación que establezco. ¿Sí? El más lateral del plano profundo es el flexor largo del primer dedo o flexor largo del alus, pero es el más medial en su inserción. ¿Sí? El más lateral en su origen, en la cara posterior de la fíbula, y más medial en su inserción es el flexor largo del alus. ¿Sí? El flexor largo del alus o flexor largo del carpio. El más medial de ese plano profundo, ¿sí? El más medial, que está a su origen en la cara posterior de la tibia, es el flexor largo de los dedos. Flexor largo de los dedos. Emite tendones para el segundo al quinto dedo. Y entre ellos viene el tibial posterior. El tibial posterior. Que aquí lo vemos, ¿sí? Se va a insertar acá también en la cuña medial y en la base del primer metatarsiano. Esos son los músculos del plano profundo y a ellos le agregamos el músculo popliteo. ¿Sí? El músculo popliteo que altera a su origen en el cóndilo lateral del fémur y su inserción en la cara posterior de la tibia. ¿Sí? En la cara posterior de la tibia. Acá tenemos ya la inserción del músculo popliteo. Bien, esta vista del pie, ¿sí? Esta cara plantar del pie, nos permite reconocer un poco las inserciones. Entonces, observemos a este nivel la inserción, medialmente la inserción del tibial anterior. ¿Sí? Del tibial anterior, ¿sí? El flexor largo del alus, ¿sí? En la base de la falange media, ¿sí? Los fibulares, el fibular largo, que es este que viene acá, ¿sí? Recuerden que su tendón pasa profundo aquí en la planta del pie para insertarse en el cuneiforme medial y en la base del primer metatarsiano. ¿Ya? ¿Qué más vemos ahí? Bueno, los largos de los dedos, en fin. Esos músculos del compartimento posterior vienen acompañados, o sea, en lo profundo viene el nervio tibial. Entonces, el nervio tibial viene entre los músculos del plano profundo, y el músculo sólido. Aquí se cortó el sólido. Entonces viene el nervio tibial acompañado de la arteria tibial posterior. ¿Sí? Acompañado de la arteria tibial posterior. Ese nervio tibial, ambas estructuras van a pasar profundas al retículo flexor. También hay un retículo flexor para los músculos del compartimento posterior. Y tanto el nervio como la arteria van a dar unas ramas maleolares. ¿Sí?
maleolares aquí para la articulación del tobillo y se van a dividir en la planta en arteria plantar medial, plantar lateral, y el nervio tibial en nervio plantar medial y plantar lateral. Este sitio que está aquí es importante desde el punto de vista clínico. Esta parte que vemos acá. Vamos a ver por qué. Porque, como lo muestra acá, el retináculo flexor, que es una extensión de la fascia que se extiende entre el calcáneo y el maleolo medial de la tibia, profundo a ese retináculo, nosotros vamos a tener los tendones que acabamos de ver, los tendones del compartimento posterior, ¿sí? Y el que pasa más inmediatamente por detrás del maleolo medial es el tibial posterior. Tibial posterior, luego viene el flexor de los dedos y más lateralmente el flexor largo de lados. Entonces, esas estructuras pasan aquí. Póngale cuidado. Tendones de los músculos del compartimento, de la parte profunda del compartimento posterior. O sea, estamos hablando de flexor largo del anus, flexor largo de los dedos y tibial posterior. Y viene con el paquete tibial. Pero recuerden que el paquete tibial involucra al nervio tibial y a la arteria y vena tibial posterior. Entonces, esta zona aquí, como todo lo que tiene que ver con el tobillo, es muy vulnerable a traumas, a lesiones. Entonces, los ortopedistas saben que si ellos trazan una línea entre el calcáneo y el maleolo medial de la tibia, en toda la mitad, en toda la línea media, vamos a encontrar al paquete tibial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el referente para ubicar el paquete tibial? Una línea trazada desde el maleolo medial hasta el calcáneo, en toda la mitad vamos a ubicar al nervio tibial y a los vasos tibiales posteriores. ¿Sí? A los vasos tibiales posteriores. Bueno, ahí los ven nuevamente, no se ve muy clara la imagen, el nervio tibial y los vasos tibiales posteriores. Estos músculos, ¿sí? Como hemos dicho, básicamente son plantiflexores. Plantiflexores. Tanto el tríceps dural, ¿sí? Que involucra al gastrocnemius y al sodio, ¿sí? Plantiflexores. Y ahí lo vemos, pues hacen plantiflexión del pie. ¿Sí? La inserción del tendón calcáneo o tendón de Aquiles, tendón calcáneo, aquí en la superficie superior del calcáneo. ¿Sí? En la superficie superior. Pueden ser sujetos a lesiones, ¿no? O sea, caídas fuertes pueden hacer que se dañe ese tendón. Por ejemplo, un salto, una persona que está jugando fútbol o básquet, salta, cae muy sin una adecuada forma de estabilizarse y se puede romper. ¿Sí? Se puede romper el tendón. Es un tendón muy fuerte, pero que se puede romper. Y hay algo interesante, es que en la naturaleza los animales saben lo que la mitología enseñó, ¿no? Que este es el punto vulnerable de los animales. Ustedes ven que los carnívoros, ¿sí? Sobre todo aquellos que no son de gran tamaño, como los perros salvajes, los lobos, ¿sí? Ellos saben que una presa grande le rompe ese tendón y ya queda mucho más vulnerable para que puedan ingerir. ¿Sí? Y por eso ustedes ven que en la vida diaria es usual que la gente le diga a alguien, es que tú eres mi tendón de Aquiles, ¿no? O sea, quiere decir que sin ella uno está con malancas, muy grave. Bueno, miren acá el tibial posterior, ¿sí? Tibial posterior, haciendo inversión de pie. Y tenemos acá al músculo popliteo. Vamos a hacer muy despacio, ya entre poquito. Este músculo popliteo tiene una característica particular. No sé si lo alcanzaron a ver cuál es el músculo. ¿No? No.
Bueno, entonces ese músculo popliteo, ¿sí? Como hemos dicho, tiene un origen acá en el cóndilo del fémur, ¿sí? Y la inserción aquí en la cara poplitea de la piel. Su inserción, mire que cuando se inserta el músculo popliteo, él va a pasar entre el menisco lateral y el ligamento colateral lateral, ¿sí? Ligamento colateral lateral. Recuerden que en rodilla, cuando usted ve en rodilla, que el ligamento colateral medial estaba unido al menisco medial, ¿sí? En cambio, el colateral lateral no, porque se interpone entre ellos el músculo popliteo. El músculo popliteo. Entonces, ese músculo popliteo es importante, sobre todo para el inicio de la marcha, porque cuando vamos a hacer la marcha tenemos que extender la rodilla, y este músculo gira la rodilla de lateral a medial y hace que se desencaje para poder avanzar en la marcha, ¿sí? Entonces es como la llave para que permite que uno inicie la extensión de la rodilla cuando uno va caminando, ¿sí? Desencaja la rodilla para poderla extender y poder caminar. Ese músculo popliteo. Bueno, entonces dentro de esa es la parte muscular. En la parte vascular, no sé si lo vieron con el doctor Ballesteros, pero sí. ¿Vieron las varices? ¿No? La persona. Bueno, hay algo muy frecuente que ocurre en el miembro inferior, que son las varices, ¿sí? Y dentro de las varices, la más frecuente es la de la vena safena mayor, ¿sí? Esto es un muslo derecho, y miren acá la safena mayor. Entonces ustedes observan una persona con varices producto de una insuficiencia valvular. Vamos a ver qué es eso. Entonces, bueno, esta persona, afortunadamente los tratamientos para las varices son muy efectivos. Si ustedes tienen una persona, un familiar con varices, díganle que se opere. ¿Sí? Es muy importante que se opere. Ya les voy a decir por qué. Imagínense esto, claro que esto ya es una cosa extrema, ¿no? Estas son unas varices a nivel de la fosa poplítea, son extremadamente pronunciadas. Esto representa un tremendo peligro para la vida de la persona. ¿Por qué? Porque fácilmente o con mucha más probabilidad se pueden formar trombos en estas varices que se desprenden y viajan por las venas y pueden llegar a abonar algún vaso del corazón, o inclusive pueden pasar del corazón a los pulmones o del corazón al cerebro. Entonces la indicación, si hay varices, eso no hay que ponerse con bobadas, hay que hacerse operar, ¿sí? Miren acá, no les estoy haciendo propaganda que hacen acá estos médicos, sino simple y llanamente miren el cambio tan tremendo, ¿sí? O sea, es de una mejora tremenda. Ahora, ¿qué está asociado a la varices? ¿Por qué producen las varices? Factores predisponentes: sedentarismo, ¿sí? Exceso de peso, o sea, obesidad, la genética pesa muchísimo. Si en la familia hay personas con varices, mamá, abuelo, tío, sobre todo de padres ahí, es muy probable que no sufra de varices, ¿sí? Entonces se pueden sacar las venas, se llama una safenectomía. Eso es toda una técnica que utilizan los vasculares. Claro que si la persona no se cuida debidamente, pues las venas presentan angiogénesis y se pueden volver a formar. Sí, se pueden, pero como todo, depende de cuidar. ¿Por qué se produce esto? Bueno, por esos factores que yo les decía, algunas profesiones que exigen estar mucho tiempo de pie. Dentro de ellas, ojo, la medicina, los cirujanos pasan mucho tiempo de pie, ¿sí? Usted nunca ve a los cirujanos sentados operando, no, siempre están de pie, Y hay que hacer
hay que hacer este movimiento, miren acá. El principal elemento que determina el retorno venoso es la contracción de los músculos de los músculos del tubo posterior de la pierna, especialmente del sóleo y del gastrocnemius, sobre todo del sóleo. Entonces, esa contracción es lo que llamamos la bomba muscular. La bomba muscular. Por eso es importante no permanecer mucho tiempo de pie o ni mucho tiempo sentado. El solo hacer eso, el solo hacer plantiflexión, ya mejora la circulación. Entonces, a la señora que les va a planchar los fines de semana o ya hagan, a ver, fulanita, plantiflexión, ¿sí? Hágale 3, 4, 5 plantiflexiones para que activemos la bomba muscular. ¿Cómo la activamos? De bueno también cuando subimos escaleras, ¿sí? Este es el principal factor que determina el retorno venoso de la sangre, ¿sí? La contracción de los músculos sóleo y gastrocnemius. ¿Qué ocurre? Que estas venas, perdón que lo puse ahí en portugués, ¿sí? Me gustó esa en portugués. ¿Sí? Entonces, estas venas profundas, por ejemplo, vena profunda, vena poplitea, vena femoral, vena tibial posterior, ¿sí? Presentan a lo largo de su recorrido uniones con las venas superficiales, ¿sí? Con las venas superficiales. Con un doble venoso, los cirujanos vasculares pueden establecer con precisión en qué sitios son esas uniones. Entonces, cuando la persona tiene varices, hacen un ecodoble venoso y establecen los sitios exactos donde son las uniones. Cortan y sellan. Antes era un problema porque tenían que suturar. Ahorita ya no, con sellos. Sellan y eso es mucho menos problemático. Y sacan la vena que tiene la varice. ¿Sí? Si las varices son en las venas superficiales, es menos riesgoso. Pero si está en las venas profundas, ahí la cosa sí es más peligrosa, porque es mucho más complejo hacer un procedimiento en esas venas profundas, casi que no se puede hacer. Entonces, en las uniones hay unas válvulas que impiden que la sangre se retorne. Entonces, cuando esas válvulas fallan, se produce una insuficiencia valvular y eso lleva a las varices. Entonces, esta es la importancia de esos músculos. Eso me parece muy trascendental, porque no solamente es de aplicación clínica, sino que es de aplicación para la vida de uno. No podemos estar mucho tiempo de pie, quietos, tenemos que movernos, tenemos que caminar, tenemos que hacer pausas activas, en fin. Bueno, esto yo creo que ya lo hemos mencionado y creo que